Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarles aquí en La Espuma de los Días y hoy tenemos un tema polémico y voy a aclarar a todos mis amigos que nos escuchan, aquellos que son cristianos y católicos y que saben de la honra hacia los padres, no tienen nada que ver, no se preocupen, no es de que los vaya usted a mandar a volar, pero de sus pensamientos y de sus ideas, pues sí, ya hay momentos en que sí tenemos que decir, ya, déjame en paz, mamá de la cabeza y papá de la cabeza, de esas cosas que se quedaron en psicoterapia gestal, le llamamos como introyectos, esas cosas que dijeron de niños y que nosotros nos compramos, las adquirimos y ya de grandes decimos, ¿en verdad esto es mío? ¿Tú te acuerdas de alguna frase que se te haya quedado? De la abuela, de alguien. Pues igual y frases no, pero sí acciones, actitudes que luego me cacho repitiendo. Sí, ¿verdad? Sí. Mira, mi abuela, por ejemplo, decía, estudia para que ningún te tenga que mantener, ¿no? O sea, eso era una. ¿Qué otra cosa te decían? No, es que, no, pero lo hacían con mucho amor. Exacto. O, bueno, ahorita, por ejemplo, el de las niñas bonitas no hacen esto o tienes que comportarte de determinada manera, ¿no? Ay, y tú bien rebeldota, Claudia. Y yo bien rebeldota. Ay, bueno, pues tenemos a Mario Guerra. Ya déjame en paz, mamá, y tú también, papá, cómo silenciar la voz interior que heredamos de nuestros padres, de Editorial Aguilar. Pero antes vamos con unos datos que nos va a dar Claudia Franquis. Pues mira, algo al respecto. Fíjate que un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México sobre la situación actual de la paternidad revela que los nuevos padres desean ser más afectivos y presentes a diferencia de generaciones anteriores. Consultaron a jóvenes de entre 20 y 29 años, que ya son padres. La mayoría expresó un deseo claro de no repetir los modelos de paternidad de sus propios padres. Muchos de ellos mencionaron que ven a sus padres como un contraejemplo y afirman que lo que sus padres hicieron con ellos es precisamente lo que no quieren hacer con sus propios hijos. Y si bien no hay datos específicos, hay una percepción creciente de que la ruptura de relaciones entre padres e hijos está a la alza en los países de Occidente. La mayoría de ese alejamiento o ruptura de padres y un hijo adulto son iniciadas por los hijos y una de las principales razones son las disputas sobre los valores. Bueno, pues ahí están las cosas. Muchas gracias. Gracias. Klaus. Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. Y bueno, me da mucho gusto recibir a Mario Guerra, psicoterapeuta, autor de varios libros. Mario, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme, Neira, muchas gracias. Pero este libro, de verdad, no, o sea, no se lo puede saltar uno ni una hojita. Está espectacular. Yo muchas veces digo, nos llegó una novedad, ¿no? Ajá. Y ya para no recomendar, porque Claro. pues es muy delicado, pero sí se los recomiendo, por favor, vayan, adquiéranlo, están todas las librerías, Editorial Aguilar, ya déjame en paz, porque no hay nadie que no tenga una voz interior de los padres, ¿no? Sí, tú lo decías muy bien al principio. No se trata de pelear con ellos, con los de afuera, con los reales, que a lo mejor ya ni están vivos. Así es. Porque no son ellos, son las voces que se nos fueron quedando. Esas voces que nosotros le prestamos nuestra propia voz y que se siguen replicando, como bien decían hace un momento, ¿no? Es que tú deberías estar haciendo esto, es que tú no deberías hacer lo otro, es que tú tienes que trabajar. Es muy interesante, tú decías los mensajes muy amorosos, ¿no? De la abuela, por ejemplo. Tienes que trabajar para que nadie te tenga que mantener. Y está bien, ¿no? Estudiar. Y yo digo que está bien, pero también el mensaje hubiera sido, mira, también tienes que estudiar para que te sientas bien contigo misma, para que tengas logros, y además, para que no tengas que depender necesaria y absolutamente de alguien. Pero yo entiendo que esos mensajes que se dan, pues no están tan desmenuzados, ¿no? Estaría ideal. Y sin embargo, nosotros como adultos tenemos que revisar esas voces. Esas Sí. voces me ayudan, no me ayudan.
me limitan, me critican, me juzgan o me alientan, porque no todas las voces son negativas. Claro. Hay voces que nos han dicho, por ejemplo, cree en ti, ¿no? Persevera, pero a veces las tomamos como una instrucción de, a veces dan ganas de aventar, como dicen por ahí, el arpa o la toalla un rato. Sí. No, 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 pero me dijeron que tengo que perseverar, entonces no puedo permitirme hacer esto. Entonces ya somos nosotros, ya no aquellos, sino nosotros que haciendo eco de esas voces y las interpretaciones que hacemos, eh, como quien dice, yo he tenido pacientes que me han dicho, es que Mario, yo no me puedo divorciar porque divorciarse es fracasar. Mi mamá me decía, yo no me voy a divorciar nunca porque yo no quiero fracasar. Entonces empiezan con ese tipo de cosas, ¿no? Ni se los dijeron a ellos, eso es lo que decía aquella mamá, pero uno Claro. se lo toma como propio. Sí, son muchas las palabras. Y en el libro me gustó porque vamos hablando y vamos viendo esas historias que nos contaron y que fueron pues de gran influencia, porque de pequeños, pues son la autoridad. Lo que dicen los papás o los abuelos o los cuidadores cercanos, pues los niños todos se lo creen. Si dicen que el mundo es cuadrado, pues es cuadrado. Sí, sí, y es que nosotros conocemos nuestra vida y la de otros a través de narraciones. Y Ujú. eso, y los primeros narradores de nuestra vida claramente fueron, pues, nuestros padres, y de donde aprendemos todo lo fundamental, lo que es social, familia, sociedad y cultura. Entonces, todas las narraciones a las que fuimos expuestos, pues, fueron conformando no solamente nuestra idea del mundo, sino nuestra manera de ver el mundo y de vernos a nosotros, por supuesto. Las voces del pasado en el presente. Y me gusta porque en una parte también dedicas a los padres que ya no están Es presentes y que correcto. siguen haciendo ruido esas voces. Sin embargo, no significa pelearnos con nuestros padres, porque finalmente ellos hicieron lo mejor que pudieron y Totalmente. lo hacían. A ver, mi abuela, que ya no vive, pues ella qué estaría pensando en su vida, tuvo 8 hijos, no estudió, ¿sí me Sí, explico? Un totalmente. contexto totalmente diferente. Y Sí. entonces, pues a lo mejor ella sentía, no sé, imaginariamente ahora, de que pues dependía de mi abuelo por no haber estudiado. O no sabemos, Sí, eran no lo sabemos. circunstancias, tiempos, realidades distintas a las nuestras. Por eso es que hay que revisitar esas voces, porque dice, bueno, a lo mejor para el tiempo, para el momento, mi abuela pudo haber dicho esto como una forma de ayudarme o de transmitir un conocimiento que para ella era lo habitual y para mí ya no me vienen bien. Ok, está bien, entonces voy a empezar yo a tratar de ejercer esta nueva narrativa en mi vida. Lo decía hace un momento, ¿no? La principal causa de disputas con los hijos entre padres adultos, hijos adultos, es las diferencias en valores. Ujú. Pero pasa esto porque, a ver, muchos padres sí insisten en que los hijos tendrían que seguir una línea familiar de valores, pero muchas veces los hijos insisten que los padres tendrían que abrirse también a fuerza y tendrían que aceptar todo lo que queremos. Entonces, a veces también como hijos estamos haciendo un poco lo que queremos evitar. Yo quiero hacer Sí. que mis padres cambien. Imagínate tú, querer que una abuela, no sé, de 90 años, no porque no pueda, pero querer imponerle mi punto de vista, yo creo que también es faltar un poco a esta parte del respeto unos a otros, donde, bueno, pues esa es la visión de mi abuela, esta es la mía, ni ella posiblemente me va a convencer de todo, pero yo tampoco por qué tenía que convencerla a ella Claro. de que, no sé, tal o cual música es la adecuada o tal o cual estilo de vida es el correcto. Yo me acuerdo que llegaba con mi abuela y me veía en minifalda y me decía, ¿que eso se usa? Yo creo que era mostrar su inconformidad sin decírtelo, ¿verdad? Pero Claro, era, claro. era decir, ¿es que eso se usa? Pues sí, y es que tienes toda la razón, porque mira, aquí dices distinguir entre las voces y nuestra voz interna, un paso importante hacia la autonomía emocional. ¿Cómo distinguir Sí. nuestra propia voz de esas voces? Mira, yo creo que hay 2 maneras. Una, haciéndonos la pregunta que tú hacías al principio, ¿no? Oye, ¿tú te acuerdas de algo que te decían tus papás, que te decían por ahí? Y dices, bueno, a lo mejor no me lo decían, pero lo decían. Bueno, Ujú. ahí está una primera. Este recuerdo, esta liga entre aquello que yo escuché, aquello que repetían, aquellas enseñanzas familiares. Esa es una manera, la más directa. Pero a veces distinguir esta voz, a veces las voces de afuera son voces muy críticas, muy demandantes, Ujú. son voces que exigen, son voces que ponen de alguna manera un estándar a alcanzar. Entonces, estas voces que demandan, que exigen, pues son estas voces que dicen, es que yo no me puedo venir abajo, es que yo no me puedo rendir, es que yo para mi edad, yo ya tendría que tener tantos hijos, una casa, una pareja, y como no la tengo, entonces seguramente estoy mal. Como decía, son estas voces que vienen de familia, sociedad y cultura. La voz interior tiende a ser cuando no está
contaminada, digámoslo así, por estos ecos, tiende a ser una voz más comprensiva, tiende a ser una voz más flexible. Por ejemplo, si mi propia voz, a ver, todos los que nos escuchan, ¿no? ¿Qué se dicen cuando meten la pata? ¿Qué se dicen a sí mismo cuando se equivocan? Hay personas que dicen, a ver, caray, cometí un error, creo que lo tengo que corregir. Y hay personas que dicen, soy un inútil bueno para nada. Y hay hasta personas que dicen, qué bueno que me pasó esto para ver si así se me quita andar confiando en los demás. Qué bueno que me fue mal. Sí. Entonces, ahí te das cuenta, ¿no? Esta voz no puede ser Hay un mía. ejercicio aquí Sí, 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 bien interesante sobre la voz interior es para correcto. cachar cómo nos hablamos. Es Eh, como hasta un diario, ¿no? Sí, y es que no nos damos cuenta. A lo mejor nos damos cuenta cuando lo verbalizamos, alguien nos dice, oye, no te digas así, pero en la vida cotidiana, cuando no lo verbalizamos, ahí está. Entonces, poder escribirlo para ir captando estos patrones, estas cosas, oye, yo no le hablaría así a mi mejor amigo, ¿no? Ujú. Entonces, ¿por qué sí me permito que esta voz me hable de esta manera? Sí, hablas pues, de conectarnos con nosotros mismos, y aquí siempre hablamos acerca de estos temas, pero hay unas frases por aquí que nos hablas, porque hay un estudio de las afirmaciones, Sí, ¿no? claro, sí, Las afirmaciones, por ejemplo, y aquí vienen ejemplos, ¿no? De hoy elijo actuar con amabilidad y compasión hacia mí y hacia los demás, es correcto. ¿no? Otra nada más así al azar. Hoy me permito ser creativo. Que hay Ujú, gente que en verdad no se la cree por algo que le dijeron, pues a lo mejor estando hasta en el kinder o ujú, en la primaria. ¿Por qué y cómo dejamos de ser compradores compulsivos? ujú. ¿Cómo? Mira, yo creo que hay personas, hablando de las afirmaciones, Sí, hay personas que dicen, bueno, por repetirme esas cosas no va a cambiar mi vida. Mira, si eres quien piensa esto, te voy a decir una cosa. Sí cambia. ¿Por qué? Porque las otras afirmaciones sí cambiaron tu vida. Sí te claro. han traído hasta este momento donde te sientes limitado, donde te sientes preocupado, donde eres este comprador compulsivo, de cosas así. ¿Con qué facilidad nos entran las afirmaciones negativas y con qué dificultad no nos creemos las positivas? Entonces, este mecanismo de las afirmaciones permite crear un entorno, un ambiente interno para mí, mucho más apegado a la realidad y mucho más amable. Un ambiente, un clima mental que me posibilita las cosas. Sí, no por decir que yo me siento más creativo en ese momento voy a desarrollar la creatividad, pero si no me siento, si no afirmo que puedo ser más creativo, ni siquiera lo voy a intentar. Si viene una voz que me dice, ¿y tú cuándo has sido creativo? Si a ti nunca te ha salido nada bien. Ahí vas a ver qué garabatos vas a hacer, qué patas de araña vas a escribir si nunca te ha salido bien. Entonces, ahí viene esa voz. Vean cómo sí influye. Afirmaciones tanto negativas como positivas van construyendo. El lenguaje construye realidades Sí. y construir una realidad más facilitadora de un desarrollo es mucho más satisfactorio y positivo. Si hasta en la Biblia viene, dice, llama las cosas que no son como si fueran. Y Anda, muchos le llaman fe, claro, ¿no? claro. Así. Dice, establecimiento de límites internos. Luego aprendemos a decir no, ¿no? Sí, Y vamos aprendiendo a poner límites exacto. externos. Sí. ¿Cómo poner límites Es internos? que es muy interesante porque uno piensa que poner límites es decirle al otro, a mí ya no me vas a hablar así. O decirle a alguien, ya no vuelves a comprar pan porque estás viendo que estoy a dieta, ¿cómo te atreves a comprar pan? No, es decir, a ver, yo ya no me puedo permitir tratarme de esta manera. Yo ya no me puedo permitir frecuentar este tipo de personas que quieren abusar de mí. Yo ya no me puedo permitir dormir de esta forma, comer de aquella otra o descuidarme de esta. Yo ya no me lo puedo permitir. Esos son los límites internos. Porque si nosotros no somos nuestros propios protectores, ¿quién lo va a hacer? A veces pasa que somos nosotros mismos, somos fiscales, somos jurado, somos jueces y somos verdugo. Y yo siempre digo, ¿y dónde está el abogado defensor? ¿Quién va a ser nuestro abogado defensor? Nuestra voz interior tiene que ser esta función de abogado defensor para que cuando vengan aquellas voces, si es que están ahí, que son jurado, juez, fiscal o verdugo, pueda decir, no, a ver, momentito, moción de orden, a derecho, ¿no? A mi cliente no le hablan así. Ese es el poner límites internos, ¿no? Yo no me puedo permitir hablarme de esta manera. ¿Por qué? Porque no me lo merezco. ¿Por qué? Porque yo quisiera tener una vida, una forma de verme diferente, más clara, más objetiva y menos crítica, menos de juicio. Entonces, sí, esos límites son para nosotros. Yo ya no me puedo permitir aquello que me esté lastimando.
Y bueno, a veces defendemos y nos convertimos todo esto de los derechos humanos y nos sumamos a causas y mucha de la gente que participamos en cualquier tipo de causa, a veces nos olvidamos de nosotros mismos. Y creo Sí, que por ahí debemos de empezar. Aquí encontré este ejercicio de ejercicio diario de las voces presentes. Es lo que hablábamos de cómo nos hablamos, ¿no? Pero sí. también hay voces que tú hablas, eh, hay conversaciones imaginarias. Y eso, danos un ejemplo de cómo puede ser esto, por Mira, favor, Mario. una conversación imaginaria no deja de ser también una conversación. Uno puede decir, bueno, yo no sé cómo me hablaría otra persona, pero no, pero aquí se trata de dialogar con tu voz interior. Se trata de hablar con ella y de pronto preguntarle, oye, ¿por qué me hablas así? Y la voz te dice, pues porque te lo mereces y porque me lo merezco. Pues porque eres un tonto. Bueno, posiblemente no soy listo en todas las cosas, pero a ver, dime por qué crees que soy un tonto. Es que tú debiste, bueno, tal vez debí, pero no lo hice, pero me gustaría que me ayudaras, porque no me ayudas. Cuando te quejas, no me ayudas. Cuando me criticas, no me ayudas, porque me dices qué es lo que no tengo que hacer. Dime que sí podría ser diferente. Dame esta forma de inspiración, dame esta forma de motivación. Es hablar con uno mismo. Mira, hay personas que no reconocen que tienen una voz interior. Ajá. Y tú sabes que eso se denomina una fusión cognitiva. Es decir, estamos ya tan inmersos, tan compenetrados con esta voz, que creemos que esa voz es nuestra propia voz. Y hay personas que dicen, no, yo no tengo ninguna voz interior, ¿yo con quién voy a conversar? ¿Con quién voy a tener una conversación interna si no hay nadie, soy yo? No, una cosa es la voz de tu mente y otra cosa eres tú. Y entonces uno puede tener este diálogo con la mente, con esta voz interior, para poder enseñarle nosotros, como alguna vez a alguien le enseñó, a conversar de otra manera interiormente. Entonces, yo creo que un primer paso es el reconocimiento de que todos tenemos una voz interior y que esa voz no necesariamente es nuestra propia voz, sino la voz de nuestra mente. La mente, yo me acuerdo un libro que leí que decía que gran parte de las batallas se generan en la mente, Sí, claro. porque finalmente ahí es donde pasan todas las ansiedades de cosas que realmente, pues, cuántas de ellas van a en realidad cumplirse. Sin embargo, ¿cómo diferenciar nuestra esencia de las influencias de nuestros padres en este sentido, como parte de lo que es el libro? Sí, yo creo que lo primero es reconocer que sí tenemos una influencia. Hay personas que dicen, yo nunca voy a ser como mis padres, ya, nada. Y porque yo quiero ser libre y quiero ser autónomo, ¿no? Entonces, por lo tanto, si mi padre dijo negro, yo voy a decir blanco. Si mi madre dice sí, yo voy a decir no, para demostrarles que soy libre. ¿Saben qué? No están siendo libres, porque tu, No, tu decisión está determinada por lo que el otro dice. claro. Entonces, ¿qué tal que tu madre hubiera dicho sí y tú también quieres decir que sí, pero como ella dijo que sí, entonces yo tengo que decir que no, para que vea que yo tengo la razón? Cuando a veces es, mamá, tienes razón, era así, papá, tienes razón, era blanco. Nada más que no siempre es blanco y no siempre es sí. Pero poder también darles a esas voces, no son voces ni totalmente acertadas ni absolutamente equivocadas en todo. Hay cosas en las que nos fueron enseñando algo que tenían cierta razón, por supuesto, y hay cosas que nos enseñaron que era su forma de ver el mundo y no nos viene bien, no nos queda bien. Ahora sí, como dicen por ahí, de la moda lo que te acomoda, ¿no? En Sí. este caso también, de estas enseñanzas hay cosas que me ayudan, cosas que no me ayudan. Entonces, yo creo que distinguir es primero reconocer. No es que, no, yo no tengo ninguna influencia. Sí, sí la tienes. La pregunta es, ¿cómo la tienes? La pregunta es, ¿qué haces con esa influencia? ¿Dónde la pones? Y cómo en cierto momento a esa influencia interna le puedes poner límites y decir, ok, esto me enseñaron, pero yo quiero probar este otro camino. Aquí en esta parte de la internalización de los roles parentales ideales, ¿no? Y hablas de la apropiación cuando los haces tuyos, los haces Sí, y ejemplo, y entonces vienen diferentes roles, ¿no? Y uno trata ahí de identificar, ¿no? El rol del cuidador, el rol protector, el rol educador, el rol consejero y el rol modelo a seguir. sí, pues mira, finalmente nos van a inculcar eso. Todos, mira, todos tenemos que apropiarnos de estos roles de padre y madre. Pero estos roles de padre y madre, pues están entintados por la forma en que las personas que representaron esos roles, que hay que recordar quiénes son, nuestro papá y nuestra mamá, son personas, ¿no?
fueron desempeñándose. Yo pongo un ejemplo en el libro. A ver, papá y mamá son como personajes, Ujú, pero esos personajes están representados por actores, ujú, en mi caso personal. El papel de mi papá lo representó Antonio Guerra. El ujú, papel de mi mamá lo representó Magdalena Rojano. ujú. Y tan talentoso pudo haber sido Antonio como Magdalena, o tan no talentosos para desempeñar ese papel. Claramente llega un momento en que me doy cuenta que pues nadie tiene el talento absoluto, ni nosotros mismos tampoco, y sin embargo yo no puedo renunciar, por más que haya cosas que Antonio me haya dicho o Magdalena me haya enseñado, yo no puedo renunciar a papá y mamá. Los voy a necesitar toda la vida, aún teniendo 99 años. Quizá lo que tengo que cuestionar es la forma de Antonio de desempeñar el papel de papá y la forma de Magdalena de desempeñar el papel de mamá, sabiendo que pues esos eran sus talentos, pues. Ujú. Pero como yo necesito papá y a mamá toda la vida, yo me voy a apropiar de esos roles. Y uno dice, bueno, Mario, entonces, ¿qué se trata? ¿De que te conviertas en tu propio padre y en tu propia madre? De un poco sí, pero no absolutamente. Sino de que tú ejerzas las funciones del rol paterno y materno. ¿Cómo debería ser una madre con nosotros, un padre con nosotros? Amoroso, cuidadoso, pero también guía, pero también protector, pero también educador, pero también ponernos límites. Entonces, un padre y una madre amoroso también puede decir, no, 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 no vas a meter los dedos en ese toma corriente, de ninguna manera. Sí te puedo dar libertad y ganas de explorar, pero por ahí no me metes el tenedor al enchufe, punto. Entonces, sí tenemos que hacer eso a veces también. Uno también dice, a ver, no, no me voy a comer este pastel de chocolate, no me lo voy a comer, por sabroso que esté, no me lo voy a permitir. Es ejercer esos roles internos. No para desconocer, no para llegar yo con Antonio y decirle, ¿qué crees, Antonio? Descubrí que tú no eres mi padre, que realmente eres una persona y yo. No, no, no. Sí, sí lo vas a seguir siendo, pero yo soy el que voy a empezar a ejercer estas funciones que no sean extremas, ¿no? No me quiero convertir en un padre tirano o en una madre crítica, sino quiero que se liberen esos roles. Es más, algunas personas dicen, no, pero es que ¿cómo voy a desafiar a mis papás? A ver, no se trata de desafiar eso, se trata incluso de rescatar a tu papá y a tu mamá de aquellas personas que los habían acaparado por años Sí. y dejarles a ellos su parte, que la tienen, pero también apropiármela yo. Y entonces yo decir, yo como una madre amorosa, como un padre amoroso, me voy a proveer cuidado, cariño, hasta buenas amistades, hasta buena alimentación, hasta buenos mensajes, porque eso es lo que hace un padre o una madre, más allá de los personajes que los representan, de las personas, de los actores que los representaron. Hablabas también de quién es el director de tu película y quién. Es que sí, porque al inicio de nuestra vida, si tuviéramos en nuestra vida una marquesina que anunciara nuestra vida cuando nacemos, en mi caso sería la vida de Mario Guerra, se llamaría la obra. Y cuando soy muy pequeñito, dice ahí, en el papel de Mario Guerra, del papá de Mario Guerra es Antonio, Magdalena su mamá, pero produce, dirigen, actúan y escriben, pues Antonio y Magdalena. Cuando ya uno crece, cambia un poco la marquesina y dice, en el papel del padre emérito está Antonio, de la madre emérita está Magdalena, pero hoy produce, dirige, escribe y actúa Mario Guerra. Porque también uno dice, no solamente es una apropiación de la vida desde la individualidad, también es un reconocimiento de los que los vamos a liberar también de esas responsabilidades ya Sí, y que ¿verdad? ya no podemos estarlo responsabilizando. Ay, sí. Porque todavía decimos, es que como de chiquito no me compraron un tren, Sí. es que como a mí me regañaban, pues está bien, ok, o no estuvo bien, pero ¿qué vas a hacer ya con eso? No Sí, podemos pasarnos la vida diciendo que porque mi mamá me vio feo y mi papá nunca me abrazaba, yo no puedo ser feliz. sí, no, no, pero así pasa, Sí, ¿eh? claro, Y claramente es sí. es 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 muy común. Y entonces, ¿cómo manejar nuestras proyecciones? Igual dándonos cuenta que están ahí, ¿no? Muchas veces uno empieza a ver, es que mi mamá era de esta manera y era de la otra, y mi papá también, y sigue siendo, y uno dice, ¿y cómo, ahora sí, como dicen por ahí, ¿y cómo andan las cosas por la casa, no? ¿Cómo Sí. andas tú también? ¿Cómo tienes resentimientos no resueltos, expectativas no cumplidas? ¿Cómo tú estás proyectando en los demás cosas que no puedes ver en ti? O estás Sí. transfiriendo a otros, a una pareja, a tus propios hijos, a tu jefe en el trabajo, a tus colaboradores. ¿Cómo les estás transfiriendo aquello que no resolviste? Y esto se vuelve una cadena eterna, un vórtice eterno de repetición, como un bucle, donde dices, ¿por qué tengo tan mala suerte y mis relaciones siempre acaban mal? Pues porque algo estás repitiendo, algo Ujú. estás queriendo resolver en el presente que tendrías que mirar al pasado para darte cuenta si hay algo que se pueda resolver o asimilarlo de otra manera.
Dices aquí, las proyecciones son como sombras que reflejamos en otros, especialmente en aquellos más cercanos. A veces estas sombras distorsionan la forma que interpretamos lo que dicen o hacen. Lo hemos visto, ¿no? Con dos hermanos que interpretan la misma situación en un Día de Reyes o en una Navidad totalmente diferente de lo que pasó. Y nos haces aquí un ejercicio, que es el ejercicio del árbol de las relaciones. Está re bonito este ejemplo, porque nos pones a hacer con la creatividad, ¿no? Con papel, con cartulinas, a identificar cómo las proyecciones y transferencias se manifiestan en nuestras relaciones. ¿Por qué trabajar sobre estas voces y qué nos vamos a dar cuenta con cada uno de los ejercicios que vienen en este libro? Yo creo que trabajar con estas voces implica, como dije, un par de cosas. Uno, tratar de poner las cosas en su lugar y dejar de responsabilizar a aquellos que, si bien pudieron no haberlo hecho muy bien, ya no tienen tanta poder de decisión en nuestra vida. Pero sobre todo, para ganar identidad, para ganar individualidad. Que eso es un riesgo, ¿no? Y ahorita recuerdo a Irving Yalom, un psicoterapeuta existencial, que decía que uno de los 4 angustias existenciales que tenemos es el miedo a la libertad, porque sentirse libre, saberse libres implica ser responsables. Y hay personas que prefieren seguir viviendo bajo las cadenas de voces interiores para justificarse y decir, pues eso dijo mi mamá, pues es que a mí me enseñaron eso, pues a mí nunca me dieron lo otro, antes de decir, yo me voy a apropiar de mi propia voz y ahora cada cosa que diga y cada decisión que tome, yo ya no puedo culpar. Puedo explicar desde mi pasado por qué ciertas cosas fui haciendo y no haciendo, pero llega un momento en que ya no puede seguir culpando, explicando sí, pero no culpando, justificando. Entonces, yo este libro lo escribo desde esta visión de la voz interior, porque varios abordajes implican, sí necesariamente, habla con tus padres, diles en una carta todo lo que te hicieron. Ok, es un abordaje, pero yo aquí abogo por la reconciliación interior, Claro, por el perdón interior. sí. Y fíjate, si lo ves, y seguramente ya lo viste por ahí, yo pongo como último recurso la distancia, Ujú, sobre todo cuando hay padres presentes sí, que insisten en seguir lastimando. sí. Y yo lo que les digo, a ver, no es tu papá o tu mamá el que insiste en lastimarte, es esa persona que está haciendo el papel, es esa persona que tiene secuestrado a tu papá y a tu mamá. Y para evitar que ese padre o madre te lastime o tú seguir lastimando su imagen, a veces hay que tomar cierta distancia. Pero la distancia, yo siempre he dicho, no se toma en silencio, como estos famosos ghostings, que me Sí. desaparezco. Siempre se dice, papá, mamá, a mí me encantaría tener una relación diferente con ustedes, pero no encuentro una manera. No encuentro una manera de hacerles ver mi necesidad de respeto. Entonces, si ustedes insisten en seguirme tratando de esta manera, yo voy a tener que espaciar la frecuencia, la calidad o la intensidad de mis visitas, sabiendo que no es lo que quiero. Pero, sin embargo, yo también tengo que protegerme y tengo que proteger. Porque si ustedes insisten en eso, yo me mantengo cerca, voy a acabar quizá guardando mucho resentimiento con mi padre y mi madre, y yo no quiero lastimarlos a ellos. Justo por salvaguardar su imagen, mejor distancia. Pero para mí es el último recurso, ¿eh? Siempre habría que ver la posibilidad de intentar, siempre que el otro no insiste Claro. en lastimarme. Pues ahí está, Mario Guerra, ya déjame en paz, mamá. Y tú también, papá, cómo silenciar la voz interior que heredamos de nuestros padres. No es que te lleves mal con tus padres, te puedes llevar bien y tener voces Claro, en tu interior que te digan, no sé, siempre fue una mamá muy amorosa, un papá muy amoroso, pero se te quedó un introyecto que te impide relacionarte o hacer. Entonces, para todos es muy bueno y además es un clavado hacia nuestro interior bien sabroso y bien rico. Así es que yo lo leí con mucho interés para la entrevista, sin embargo dije, lo tengo que volver a leer ahora haciendo un análisis para mi persona. Muchísimas eso está. gracias. Muchas gracias por la ¿Eh? invitación, Eira, muchas gracias. Y bueno, pues ya sabe usted, vaya, es de Editorial Aguilar y pues me despido. De la abundancia del corazón, habla la boca. Nos escuchamos.